Y esta revelación tiene que ver con el versículo 6. No es el ejército, no es la fuerza. En el hebreo Dios utiliza tres palabras. No es Shoahim, no sé si lo conocen bien, no es Shoah, sino es Roah. Muy a menudo en el hebreo Dios utiliza juego de palabras. No es el ejército, no es el poder de las riquezas, no es el poder de las multitudes, no es el vigor o la firmeza del hombre, pero es por el Espíritu de Dios. Dios da esa palabra y la leemos y pues estamos de acuerdo. Nadie podría decir que no a esta palabra. Sin embargo, en la realidad nos encontramos que en muchas ocasiones la iglesia no actúa de acuerdo a la palabra. Nos damos cuenta que la iglesia no actúa de acuerdo a lo que está escrito. Voy a leer el contexto en que se dijo esta palabra según lo que leemos en este capítulo 4 de Zacarías. Dice: en el año 538 a.C., Zorobabel, líder de la tribu de Judá, formó parte de la primera oleada de cautivos judíos que regresaban a Jerusalén. El contexto histórico es que Babilonia se los tomó cautivos y Zorobabel encabeza uno de los grupos que están regresando a Jerusalén. El rey persa en su momento nombró a Zorobabel gobernador de Judá. Y de inmediato Zorobabel comenzó a reconstruir el templo con la ayuda de Josué, sumo sacerdote e hijo de Salatiel. El primer templo construido por el rey Salomón había sido destruido por los babilonios en el 586 a.C. 586 a.C. A Zorobabel le llevó 2 años reconstruir los cimientos del templo. 2 años, los cimientos del templo. Posteriormente, la construcción se retrasó. La construcción se retrasó por 2 colonos samaritanos cuyas muestras amistosas, entre comillas, enmascaraban una hostilidad oculta. Si ustedes se acuerdan, hay profetas contemporáneos. Podemos leer acerca de Ageo, podemos ver a Zacarías, podemos ver el libro de Esdras, de Nehemías. Y resulta que los samaritanos llegaron, Tobías y Sanballat, y dijeron: nosotros les vamos a ayudar. A lo cual ellos dijeron: déjenos tranquilitos, nosotros lo hacemos. Esa aparente amistad, esa aparente sociedad estaba ocultando una manifiesta intervención, una contrariedad a lo que se estaba haciendo de parte del Señor. Ese es el contexto en que Dios da estas palabras. Vuelvo a repetir: a Zorobabel le llevó 2 años reconstruir los cimientos del templo. Posteriormente, la construcción se retrasó por los colonos samaritanos, cuyas muestras amistosas enmascaraban una hostilidad oculta. Como resultado de esta oposición a la construcción del templo, Persia retiró su apoyo al proyecto. Y escuche esto: durante 17 años el templo quedó sin terminar. Es increíble. Estos hombres que manifestaban oposición, recuerda usted que Dios había utilizado a Ciro para que por medio de un decreto dejara que regresaran los judíos a reconstruir, les patrocinaron, les dieron parte del gobierno de Persia, porque así estaba establecido. Y apenas llevan unos años de construir los cimientos, y estos hombres intervienen y están constantemente interviniendo para que dejen de construir. Eso aplazó la obra por 17 años. No solamente aplazó la obra, no solamente el imperio de Persia, que estaba ayudando y patrocinando de parte de Dios, puesto que ya había sido profetizado por el profeta Isaías, obstruyó también la provisión que de parte de Dios a través del rey venía al pueblo de Israel, específicamente la reconstrucción del templo. Nada más tuvo la obra 17 años. Nada más 17 años. Es ahí donde Dios, en un periodo de 3 meses,
levantó a un tal Ageo y a un tal Zacarías, contemporáneos. En 3 meses se levantaron 2 profetas considerados menores. Finalmente Dios envió a sus profetas, Ageo y Zacarías, para adelantar y apoyar a Zorobabel. Y los trabajos en el segundo templo se reanudaron 4 años después, del 516 a.C. 4 años después, el templo se terminó y se dedicó con gran algarabía. Los judíos también retomaron, volvieron a celebrar la Pascua. Volvieron a celebrar la Pascua. Gente que se acercó para decir: nosotros somos con ustedes, vamos a colaborar, queremos intervenir. Dios les dio dirección, no aceptaron ese apoyo, no aceptaron esa supuesta ayuda, y eso hizo que estos promovieran delante de las autoridades, repito, puestas por Dios, y que Dios había ordenado que tenían que proveer para el templo, se detuviera la construcción del templo. Solo 2 años avanzó Zorobabel en los cimientos y 17 años estuvo parada la obra, hasta que Dios levanta 2 hombres llamados Ageo y llamados Zacarías. En ese contexto es el que Dios le está hablando al pueblo de Israel. En ese contexto Dios nos está hablando a nosotros. Que uno les está diciendo: ay, espérate, no es el ejército, no son las multitudes, no es lo que venía de Persia, es mi Santo Espíritu. No es el poder de las multitudes, no es el poder del dinero. Gloria a Dios cuando hay multitudes en el pueblo de Dios. Me imagino que debe ser sorprendente cuando aquí sale una y se llena este pueblo, Dios está levantando su voz y glorificando al Padre, ¿no? Debe ser maravilloso el pueblo mío. Pero el Señor dijo: no te me equivoques. Ni es el ejército, ni es la fuerza. ¿Sabe qué le dijo a él? Mío es el oro, Ageo, y mía es la plata. Esto que están haciendo estos no detiene lo que hace mi espíritu. No es el Shakir, no es el Chuaj, es el Roaj. No es el ejército, no es la fuerza, es mi Santo Espíritu. ¿Estamos hasta aquí? En ese contexto Dios habló. Después de 17 años de pausa, en 4 años concluyeron el templo. Se le conoce como el templo de Zorobabel o como el segundo templo aztecas. Porque este es otro problema, que ese templo, comparado con el de Salomón, no tenía ni el esplendor ni la gloria que tuvo Salomón. En dimensiones era mucho menor. Por eso Dios le habló a Ageo y les pregunta: ¿quién vio a él? ¿Quién vio el templo en su primera gloria? ¿Se acuerda de ese pasaje? Y Dios anuncia a través de Ageo: la gloria postera de este templo será ¿qué? Mayor que la primera. Pero si hablamos de lo que se veía, el templo era más chico. Si hablamos de lo que se veía cuando Salomón consagró el templo, la Shekinah, la gloria de Dios llenó el templo y nadie se podía meter al templo. ¿Está escuchando? Pero este templo sencillito, este templo que parecía que no cumplía con los requisitos y que los que habían visto en otro templo dijeron: el templo es algo maravilloso. Y Dios dice algo: la gloria postera de este será mayor que la primera. Nunca se llenó de la Shekinah, nunca ocurrió tal cosa, nunca se forró de oro como el otro, aunque Dios había dicho que de él era el oro y que de él era el sin embargo nunca se llenó de eso. Si usted pone el templo de Salomón versus el templo de Zorobabel, no tenía nada que ver, porque Dios se atrevería a decir que la gloria postrera de ese templo sería mayor que la primera. Hoy en día ese templo ya no existe. Nosotros tenemos aquí recreado, nuestros hermanos de Cristo tienen aquí recreado uno de los lamentos. Fíjate, aquí está recreado uno de los lamentos de Israel. Esto es lo que queda del templo. Eso es a lo que van a orar los judíos. Van a ir a uno de los lamentos. No queda nada del segundo templo. Entonces, ¿cuándo la gloria fue mayor? Si ese templo ya no existe. Un
de nacido, un tal Jesús de Nazaret fue llevado al cielo. Un día, cuando ese Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Redentor, tenía 12 años, ¿a dónde cree que fue llevado? Al templo. Y un día, en el capítulo 19, versículo 45 de Lucas, ese Señor Jesús fue y colgó las piezas. ¿En dónde cree? ¿En dónde cree? En ese templo. Esa gloria era mayor que la que Dios ha. Jesucristo es la gloria de Jehová llenando de gloria. Cuando la obra es de Dios, trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él da gloria a los suyos, con dinero, sin dinero, con muchos o con pocos. No es con ejército, no es con fuerza, es por su Santo Espíritu. No ha cambiado y no va a cambiar jamás. No importa que nos parezca, no importa que no nos parezca, Dios lo hace. Ahora escuche, por favor. Escuche, por favor. Este profeta recibe esa palabra en qué condiciones. Ya vimos las circunstancias que rodeaban el medio. Ya vimos que pocos años construyeron los cielos, por 17 no construyeron nada, otros 4 años y los terminaron. Le voy a dar versículos muy rápidos, solo los voy a mencionar para que tengamos una idea de cómo es que Dios le dio esta palabra a Zacarías en el capítulo 4, versículo 1. El lenguaje que usa en el capítulo 4 es diferente a los demás, a los otros 10 capítulos de Zacarías. Le explico. En Zacarías 1 y verso 7, Zacarías 1 y verso 7, dice lo siguiente, que la palabra de Jehová vino a Zacarías. La palabra de Jehová vino a Zacarías. En el 1:8 dice que Zacarías tuvo una visión. En el versículo 9 dice que Zacarías comenzó a hablar con el ángel. Yo no sé cuántos de ustedes en la mañana deben de platicar con el ángel, pero Zacarías platicaba con el ángel. ¿Está viendo la dinámica? En el 1:9 hablaba con el ángel. En el 1:18 y 19, Zacarías tiene una visión y vuelve a hablar con el ángel. En el capítulo 2, versículo 1, ve a un hombre y habla con él. En el capítulo 3 le muestra una visión. ¿Cuántos se acuerdan del sacerdote Josué? Que le cambia la ropa. ¿Se acuerdan de eso? Y él no interviene, solo le muestra lo que ocurre cuando está Satanás ahí, cuando está el ángel de Jehová y cuando está Josué y le cambia las ropas. Él no interviene, pero él está viendo la visión del evento. Pero el lenguaje cambia en el capítulo 4. Y quiero que lean por favor conmigo el 4:1, si es tan amable. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó. ¿Me qué? Y me despertó. ¿Por qué no lo despertó en el capítulo 1? ¿Por qué no lo despertó cuando le mostraba visión? ¿Por qué lo despierta en el capítulo 4? ¿Por qué Zacarías, de todos sus 14 capítulos, solo en el capítulo 4, versículo 1, para revelarle que no es con ejército, no es con fuerza, sino por su espíritu? ¿Por qué en el capítulo 4 primero lo despierta? Usted no va a ver eso en ningún otro capítulo de Zacarías. Y en el capítulo 4:1 dice: versículo 1, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió, ¿y qué? Y me despertó como a un hombre que ¿qué? Que es despertado de su sueño. Escúchame, hay verdades en las Escrituras que nosotros no hemos podido sobrellevar. Hay verdades en las Escrituras que no podemos sobrellevar o no hemos sabido sobrellevar. Mucha gente hemos leído estos pasajes. Yo no necesito, perdóname, yo no necesito despertarme para leer este pasaje.
Pero sí necesito despertar para vivir de acuerdo a esta verdad. Esto es muy diferente de lo que ocurrió en Ageo capítulo 1, verso 14. ¿Qué ocurrió en Ageo 1, 14, pastor? Que la palabra del profeta Ageo despertó el espíritu de Zorobabel, que es el gobernador, despertó el espíritu de Josué y despertó el espíritu de todo el pueblo. Tuvieron que ser despertados para retomar la obra del templo. ¿Está conmigo? Pero en este 4:1, Dios despierta a Zacarías para que pueda soportar esta verdad. Escúchame, hay verdades que aunque están escritas, aunque las leemos, no hemos despertado a ellas. Porque si hubiésemos despertado a ellas, las creeríamos, las viviríamos, las confesaríamos, sería solo nuestra estrategia. No habría ninguna otra opción. ¿Me estás escuchando? Hay verdades que la iglesia necesita despertar a ellas y que están escritas. Sigo adelante. Pon atención, por favor. John Wycliffe, uno de los precursores de Reforma, él defendió la doctrina fundada en la gracia. Por allá de 1380, 1300, él dijo: si Dios te da autoridad es por gracia, no es por el credo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le dijeron a un hombre: ¿y a usted quién lo puso? ¿Tienes algo para ofrecerme? No tengo oro ni tengo plata, pero tengo algo, tengo al Señor. En el nombre de Jesucristo te levantas. A otro hombre le dijeron: profeta, burlándose de él. Le dijo: tienes razón, no soy profeta, ni hijo de profeta, soy boyero. Recojo cacaídos, alimento cabras, pero una cosa sé, que Dios me dio una palabra y por la gracia de la autoridad de Dios te vengo a esta palabra. Escucha, verdades que han estado ahí. John Wycliffe descubrió eso. Juan Foss, el checoslovaco, hará sus donaciones. Juan Foss enfatizó la doctrina de la verdad. Él un día descubrió como teólogo, estamos hablando que están en la iglesia romana, como teólogo de allá descubrió algo: la verdad impera. Y él dijo esta frase, escucha la frase de Juan Foss, por favor: la verdad prevalecerá aunque nosotros hayamos desaparecido. Se dio cuenta que la verdad tiene peso. Martín Lutero, otro de los reformadores, ¿qué pasó con él? Descubrió pasajes como Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Y escribió sus tesis, descubrió verdades ocultas que hemos leído o que habían leído los teólogos por muchas generaciones, pero no habían despertado a esa verdad. ¿Qué tanto peso tuvo esa verdad, pastor? Los hombres que se han afirmado y mantenido las verdades han dado su vida por ellas, han sido quemados, muertos, aserrados, estrangulados. Escúchame. Por cierto, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la iglesia, según 1 Timoteo 3:15, es la columna y es el baluarte de la verdad. Si alguien tiene que ser el sostén de la verdad en esta tierra, es la iglesia de Jesucristo. Sean muchos, sean pocos, tengan o no tengan, son columna donde Dios hace que la verdad descanse. Oye, que nosotros nos percibimos así, que percíbete como quieras, la palabra de Dios es verdad y nosotros lo mantenemos en la verdad. Escucha, por favor, Dios no está jugando con nosotros. Dios nos revela que nos tiene que despertar a ciertas cosas. Porque hay cosas que ya las repetimos, ya las confesamos, pero no hemos despertado. ¿Cómo sabemos? Porque no lo estamos viviendo, porque no lo estamos creyendo, no es la estrategia. Nosotros podemos muchas veces leer las escrituras, estudiarlas y debemos hacerlo. Pero siempre habrá verdades que no se nos confiarán si no podemos sobrellevarlas. Pastor, ¿a poco hay versículos para sostener eso? Juan 14:2
dice la palabra de Dios. Juan 14:12. Tengo muchas cosas que decirles, mis amados. Tengo muchas cosas que decirles, mis amados, pero aún no las pueden sobrellevar. Si no es el 14, 12, 16, 12, debe ser un error en mis apuntes, amado. 16, 12. Aún tengo muchas cosas que decir, que los apóstoles caminaron años con Jesús, viviendo el discipulado diario de Él. Y Jesús, cerca de acabar su ministerio, porque sabemos que el Evangelio según San Juan, del 12 en adelante, menciona las últimas horas de Cristo, no es un Evangelio sinóptico. Pero en el capítulo 16 les dice a Jesús: tengo muchas cosas que decirles, pero ¿saben qué? El problema no soy yo, el problema son ustedes. No las pueden sobrellevar. No pueden despertar a ello, no pueden vivir, pero no te preocupes, el verso 13 dice algo. El Espíritu Santo es el encargado de guiarnos a toda la verdad. Cuando tú entiendes que no es un ejército, cuando tú entiendes que no es tu fuerza, cuando tú logras entender eso, el Espíritu Santo te lleva a verdades que no has descubierto. Yo agradezco este lugar, agradezco este momento, pero yo le pido al Señor: háblame a mí. Quiero vivir de acuerdo con tu palabra, Pastor, pero ahí están las Escrituras. A diferencia entre las Sagradas Escrituras, entre la palabra y la verdad. Jesús dice: tu palabra es verdad. Pero que nosotros leyendo las Escrituras, de repente nos hable la palabra y que nos despierte para decirnos: ¿qué crees? ¿Estás en una estrategia inadecuada? Estamos tan acostumbrados a las circunstancias, estamos tan acostumbrados a tantas cosas, a cómo nos enseñaron, a cómo nos formaron, que en el momento que eso desaparece, en el momento que eso no se presenta, parece que Dios no está con nosotros, pero no es así. Es solamente despertarnos a algo a lo cual estábamos dormidos. Y Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Cuántos creen que esto es así? Dios tiene el poder para hacerlo y lo seguirá haciendo. Él no cambia. Es una gran responsabilidad de tu iglesia este tiempo, ya que la iglesia, como dije, es columna y baluarte de la verdad. Carga el peso de la verdad. Y es ese poderoso símbolo o baluarte para el mundo de la verdad. Si alguien quiere saber de la verdad, tiene que volver a la iglesia. Si alguien quiere encontrar verdades, tiene que venir a la iglesia y escuchar lo que se predica. Por cierto, muchas veces estamos aprendiendo y aprendiendo, como dijo Pablo también a Timoteo, hablando de mujercillas cargadas de pecados, que todo el tiempo están aprendiendo, y ya me metí el curso 1, y el curso 2, y el 7, y el módulo, quién sabe cuál, pero dice el apóstol Pablo, pero nunca llegan al conocimiento. El valor es la verdad, hermanos, porque la verdad nos hace libre, y es una revelación progresiva. No llegaste a Cristo y conociste toda la verdad. Llegaste a Cristo, sabes que es de verdad, sabes que su palabra es verdad, y ahora en el caminar con Dios, en el adentrarte con el Espíritu Santo, Dios te va revelando la verdad, porque la verdad se revela progresivamente. El Espíritu Santo, Mateo 16:13 dice: Él nos guiará a toda la verdad. Le pregunté un día al Señor que si la verdad era un cuadro que se observaba, como ver la Mona Lisa, y me dijo: es como un mural que conforme avanzas lo vas conociendo. Dios está encargado en que tú y yo andemos en la verdad. Y una de las grandes verdades ocultas hoy para la iglesia es precisamente esta: no es el ejército, no es la fuerza, es por mi Santo Espíritu. ¿Qué implica eso? Hay que preguntarle a Dios. Yo tengo muy poquito tiempo, y aunque tuviera más tiempo, no tengo el conocimiento que Dios quiere que todos tengamos. Vamos de gloria en gloria, vamos de revelación en revelación, vamos siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Estás escuchando? Y algunos de nosotros tenemos que ponernos de rodillas, aunque Dios nos bendiga y aunque el ministerio esté próspero, y venir a Dios y decir: Señor,
importa que lo tengamos que hacer. ¿Estás escuchando? La verdad de Zacarías 4:6 sigue siendo un tesoro oculto en la mayoría de la iglesia. Repito, la verdad de Zacarías capítulo 4, versículo 6 sigue siendo una verdad oculta en gran parte de la iglesia. Es por su espíritu. Pero no tengo el dinero, es por su espíritu. Pero no tengo la gente, es por su espíritu. A Dios no le importa crear una victoria con miles, o con 300, o con menos. Si entiendes cómo es la estrategia. No es ejército, no es la riqueza, no son las multitudes, es por el Espíritu de Dios. Por favor, vea conmigo lo que dice. Pastor, por eso es del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Lucas 24:49, por favor. Lucas 24:49. Jesús dijo esto antes de volver al centro de donde salió. Yo enviaré la promesa. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero ¿qué creen? No se pueden mover. ¿Qué creen? No hagan nada si no vienen sobre sus vidas. Pastor, ¿por qué hablar tantas doctrinas? ¿Por qué hablar tantas corrientes? ¿Y por qué unos tiramos, y otros nos adaptamos, y unos casillas, y unos tienen un doctorado de una posición, y otros de otro doctorado opuesta posición, y otros allá? Porque el que comanda la iglesia en este tiempo se llama el Espíritu Santo. El que lleva las riendas de la iglesia es el Espíritu Santo. Si yo lo ignoro, es mi problema. Si yo lo ignoro, haz lo que tengas que hacer. Utiliza tus estrategias. Pero mi Santo Espíritu le da a cada quien de acuerdo como Él sabe, porque Él es Dios. Jesucristo dijo, Lucas 24:49, yo veré la promesa de mi Padre, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que sea una investidura. Hoy ahorita tenemos una presidenta virtual electa. ¿Qué significa eso, pastor? Ganó. La mayoría de la gente votó por ellos, porque nos dice el dinero y vamos a creerle. Muy bien. Pero ¿por qué no le llama presidenta? Porque no ha recibido la investidura. Tiene que haber un protocolo, una ceremonia donde el actual presidente constitucional coloca sobre ella la bandera y de esta manera ¿qué? Es investida. Si creemos que Dios ha de hacer algo con Renace o con el ministerio que me digas, el ministerio tiene que ser investido. Porque si esto no ocurre, no importa cuál sea, si esto no ocurre, solamente voy a recurrir a las estrategias de hombre. Solamente voy a recurrir, ay, ¿cómo existe tú? ¿Cómo están haciendo allá? ¿Cómo hicieron aquí? Oye, qué padre, ¿cómo está construido? ¿Cómo le habrán hecho aquí? ¿Cómo le habrán hecho allá? Quédate. El primer llamado que tienes tú y yo es estar delante de Dios. El primer llamado que tenemos nosotros es pasar tiempo con Él. Fuimos llamados a estar con Él y luego ser ¿qué? Enviados. A mí a veces me preguntan, pastor, ¿será que ese pastor Dios no lo llamó? No, a lo mejor no lo llamó. ¿Por qué voy a poner en la denuncia si Dios lo llamó o no lo llamó? Pero mucha gente no ha sido enviada. ¿Quién da luz verde para ser enviados? El Espíritu Santo. Quiere decir hasta que sean investidos de la Padre. Yo no digo cuándo. Yo puedo ordenar, no tengo que el prendimiento que ordena, está bien. Y si el Espíritu no lo envía, hágale como pueda mismo. Pero cuando Dios te envía, cuando Dios te respalda, entonces la gracia y el amor de Dios está sobre ti. ¿Estás escuchando? Dale la gloria a Dios.
Señor, ¿le restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso se lo preguntaron por allá ¿de qué año le preguntaron más o menos? Por ahí del 30, de nuestra era. En 1948 Israel apenas resurgió como nación, ni siquiera como reino. Tiene primer ministro, pero no reconoce el reino. Y ellos se están preguntando, ¿le restaurarás el reino de Israel? A ustedes no les toca. Imagínate si les hubiera dicho, mira, primero van a destruir nuevamente el templo, y luego van a desaparecer del mapa por 1900 años, y luego van a surgir el 14 de mayo de 1948, y luego 70 y tantos años después, todavía no termina de ser reino. Pero Jesús es tan glorioso, nuestro Señor es tan hermoso que le digo, no les toca saber eso, mi Padre no tiene Jesús una potestad, pero lo que sí les toca saber es que la gente restauradora es el Espíritu Santo. Y a través de él ustedes les serán testigos. Yo cuido mi testimonio, usted también lo cuida. Cuán glorioso es cuando él da testimonio de nosotros. ¿Qué testimonio es cuando él es el que testifica de sí mismo a través de una vida? Que alguien diga, qué bendición esta hermana, qué bendición esta hermana, aquel joven que me trajo la mulvacita, qué bendición. Dios dando testimonio a través de vidas, a través de personas. ¿Estás escuchando? ¿No restaurarás el reino de Israel? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4? Hasta usted me quiere hablar del movimiento, ninguno. Me quiero hablar de las Sagradas Escrituras. En Hechos 2, del 1 al 4, dice que en el pueblo de Jerusalén tenía su propia fiesta. ¿Qué estaba celebrando en el pueblo? El día de Pentecostés. ¿Qué estaba ocurriendo en la aposento alto? Un grupo de 120 personas que estaban sometidas a la palabra, no se renueven hasta que no vengan sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Coincidió con la fecha? No, no coincidió. Son las fiestas de Dios. Son las fiestas de Dios. Y en la fiesta de las cosechas, Dios levantó una cosecha de 3,000 personas. ¿Verdad que sí? En el día de ustedes estaban unánimes, orando, sentados, por cierto, y se oyó del cielo como un ruaj. No es shaquín, no es ruaj, es ruaj. Y se oyó un estruendo del cielo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron como de fuego y comenzaron lo que había ocurrido. Otros idiomas. Pero Dios está vivificando a su diestra, comprobándole que así como era en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento. Renace, Cristo vive, cielos abiertos. Lo que me digas, lo que quiero decir, todos para poder avanzar en el reino de Dios necesitamos el Espíritu del reino de Dios, el Espíritu Santo. Y no ha cambiado y no va a cambiar. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Vaya, dice, bueno, nosotros ya se derramó sobre la iglesia. Estamos por ahí, estamos por el año 2, cuando murió. Porque que yo sepa, a mí me tuvieron que predicar de Cristo, aunque hace 2000 años Cristo murió por mí. Yo tuve que creerlo, recibirlo, aceptarlo, lo vivo hoy en día. Y también creo la promesa, tuve que me la predicaron, la acepté, la recibí y lo vivo hoy en día. Tengo las evidencias, no porque lo merezca, sino porque es Dios, el Todopoderoso. Mira lo que dice Hechos 4:31. Pastor, pero Hechos 4:31 no es Hechos 2, no. Dios había dicho en Hechos 1:8, Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió eso? En Hechos 2. Pero había dicho Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 4:31 dice que oraron los apóstoles del lugar donde estaban, tembló y todos fueron ¿qué? Otra vez. No es Joaquín, no es Joaquín, es Joaquín. Por su Santo Espíritu. La obra de Dios no está detenida, el Señor no está estancado. Que nosotros no le entendamos que es nuestro problema. Que nosotros no vengamos a su palabra, que es verdad, que no hayamos despertado. Ese es asunto nuestro. Y te voy a decir algo. En términos
Despiértate, tú que duermes. ¿Y qué? ¿Y levántate qué? ¿A dónde se fue a la iglesia? Con los muertos a los panteones. Pero si se levanta, si se despierta, Cristo le ayuda. Cristo le da dirección. Cristo le da entendimiento. Nosotros estamos muy contentos aquí en Saltillo por tener un ministerio como este. ¿Alguien dijo amén? No todos los ministerios tienen que ser como este, pero gloria a Dios por este ministerio. Oremos y bendigamos a los pastores, a todos los que aquí se involucran. Y no todos somos llamados a ser como ellos, pero todos somos llamados a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y hoy estamos celebrando el inicio de un renace, y mejor que sea con toda la potencia del Espíritu Santo, si no, no vamos a salir de las mismas. ¿Sabes qué significa Zorobabel? Hay dos connotaciones para Zorobabel. Zorobabel era el gobernador, por cierto. No era sumo sacerdote Josué. Zorobabel significa dos cosas: semilla de Babilonia. ¿En dónde nació? En Babilonia. 70 años pasaron cautivos. Él es de los repatriados y llamados a reconstruir el templo. Pero él nació en Babilonia, siendo judío. ¿Qué otra connotación significa Zorobabel? Expulsado de Babilonia. Las dos cosas aplican. Algunos de nosotros, Dios nos sacó de allá, nos sacó de esas estrategias, de ese sistema, y cuando no queremos caminar en ese sistema, ¿sabes qué te dicen? Ya no quiero estar aquí. Gloria a Dios que no quiero. Digo, a lo mejor alguna vez me han corregido, pero dice así. No necesitamos seguir con los métodos de Babilonia. Sí, ahí nací, ahí vengo. Pero por la gracia de Cristo soy lo que soy. Ese hombre que nació en Babilonia, ese hombre que lo expulsó a Babilonia, leemos en las Sagradas Escrituras que ahora está encabezando una obra. Y al principio tuvo todos los recursos porque Dios había mandado a los reyes de Persia que así lo hicieron. Pero nunca falta el enemigo, como se decía hace rato, siempre mete su cuchara. Y ya para cuando quiso, se obstruyó y se detuvo la obra. Algunos de ustedes, hermanos, piensan de repente en renunciar, pues no se trata. No, ¿quién te llamó? El que te llamó te respalda. Otra vez, ¿quién te llamó? Vuelta con la pieza derecha, izquierda. ¿Quién te llamó? El que te llamó te respalda. El que te llamó te sustenta. El que te llamó te lleva de gloria. No hay tiempo para eso. Pero hay mucha gente que va y Dios no le envía. Jeremías 23 dice: ellos corrían, pero yo no los envié. Ellos profetizaban, yo no les dije nada, pero si hubieran estado en mi secreto. Pero si hubieran estado partiendo conmigo, se impregnarían de lo que yo soy y me harían saber mis palabras a mi pueblo. Y se hubieran convertido de sus malos caminos. Hermanos, que nos demos cuenta que tiempos con Dios, platicando con Él, hará más eficaz nuestra vida para que la gente se convierta. A veces gritamos, mandamos esos raspavientos, zapateamos, hacemos lo que sea, la gente nos dice que sí, agacha la cabeza, se siente mal, pero no se convierte. Pero cuando pasas tiempo con Él, cuando entiendes que esa estrategia no la tuya, tú vas de gloria en gloria, vas a poder el poder. Hechos 4:31 dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2 ya vimos que se llenó Jerusalén. En Hechos 4 ya vimos que toda la región de Judea. En Hechos capítulo 8, del 15 al 17, con la predicación de un tal Esteban, de un tal Felipe, Samaria recibió el Evangelio y mandaron a los apóstoles para que recibieran ¿qué? El rodaje. Porque no es la fuerza del hombre, no es la riqueza, no son las multitudes, es por mi Santo Espíritu. Ya vimos que ocurrió en Jerusalén, ya vimos que ocurrió en Judea. Capítulo 8, del 15 al 17, ocurrió en Samaria. ¿Qué crees? En el capítulo 10, 44, llega a la casa de un tal Cornelio. Se llenó la casa. Todos eran gentiles paganos. Pero todo terminaba el discurso y Dios derramó su roja. No
tu fuerza. Qué tan dormida está la iglesia que gran parte de ella no logra despertar a esta verdad. Qué tan detenidos están en eso que no logramos ver esto. En Hechos 19, del 1 al 7, dice que el apóstol Pablo se encontró a ciertos discípulos. Eran discípulos, pero no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, ni sabían de tal doctrina. Eran como unos 12, dice la Escritura. Recibiste el Espíritu y sabemos que hay Espíritu. Y sabemos que hay Espíritu. ¿De qué hablas? ¿No te han dicho que no es un ejército con fuerza? ¿No te han dicho que no te muevas hasta que no seas investido? Y sabemos. Y dice la Escritura. Estoy terminando en 2 minutos. Dice la Escritura que Pablo les predicó, oró por ellos para que recibieran esa investidura. Y en los versículos, el versículo 10 de Hechos 19, dice que con esos 12 le bastó para que toda Asia escuchara el mensaje del Evangelio de Dios. No todos se convirtieron, hermanos, pero todos escucharon el Evangelio. Por 12 personas que creyeron que las verdades de Dios siguen vigentes. ¿Me está escuchando? ¿Qué vio Zacarías en la visión? ¿Quiere hablar de tiempo conmigo? Probablemente los muchachos de multimedia y les agradezco. Tienen una visión ahí. ¿Qué vio Zacarías? Dice que vio una menorá, un candelabro. El candelabro tenía 7 lámparas. El candelabro tenía 7 tubos. Tenía un depósito. Y tenía 2 árboles de olivo. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y cuando este hombre despertó como alguien despierto de su sueño, le dijeron: ¿qué es? Y las cosas como son, no hubo hermenéutica ahí. Dijo: con 2 árboles de olivo, veo una menorá, un candelabro, veo 7 brazos, veo 7 tubos y no un depósito. Y le dice el ángel que lo despertó: ¿y qué significa eso? Dijo: no me lo expliqué a la iglesia. Y le dijo: esta es palabra de Dios a la semilla que salió de la Biblia. Esta es palabra de Dios a un pueblo que todavía no aprende a caminar como Dios quiere que camine. A un pueblo que todavía se afana como Pablo. Yo voy a predicar el Evangelio, ya voy a predicar a Cancún, está yendo a Europa, a donde viene. Y dice que escogió un lugar y que el Espíritu Santo se lo prohibió. Dijo: bueno, pues voy a otro lugar. Y dice que no se lo permitió. Y se acostó un Pablo un poquito triste, como algunos de nosotros a veces que no entendemos lo que Dios hace. ¿Qué quieres, Señor? Yo quiero predicar, estoy apasionado. Quiero ver lo que me sirve, ya no me lo permites. Y dice que tiene un sueño, y el sueño está un hombre macedonio. Y le hace señales y dice: ¡qué marcado! Se levanta y dice: el Espíritu Santo quiere que para predicar la Macedonia. Porque no es con ejército y no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Y todos nosotros cuando la ves, cuando la entiendes, cuando la crees, cuando la vives. Y ahora dices: no, porque están en el reino, porque están a la mano. Tampoco logramos excelente. Nosotros somos puestos para este. Amado, Dios quiere. Nosotros somos los que no hemos entendido. Habrá verdades que todavía el Señor no nos ha hablado, porque se predican.
pero el tiempo de necesitamos tiempo a Él. Ahora levanta tu voz. No te pido que pases al frente, pero ama al Señor de esta hora. Ayúdame a despertar. Ayúdame a despertar esa verdad. Señor, a veces le tengo más fidelidad al movimiento de la doctrina que el Señor que a mí. Tú eres el maestro, tú eres el consolador, tú eres el espíritu del verdadero levantamientos. Si renaces de impactar a la familia, si renaces de impactar a la nación, tiene que vivir con esta verdad, tiene que sostenerla, tiene que ponerse como baluarte de ella. Nuestro ejército no es la fuerza, es el Espíritu de Dios. Señor, te damos gracias. Todo el mundo está hablando de Dios, todo el mundo está hablando de Dios, todo el mundo está diciendo de Dios. Si quieres hablarte con quien quieres hablar, porque yo consigo un Dios maravillosos. Cualquiera de ustedes podría estar aquí en trabajo. Dios quiso que estuviera la pastora y un servidor y con gusto. Pero estamos orando a Dios para que trabaje, para que Él se glorifique. Señor, te damos gracias. Alguien levanta sus ojos, alguien levanta un clamor. ¿Lo crees? ¿Despertaste a eso? Todavía no. O solamente es concepto, solamente es doctrina, solamente es un versículo memorizado. Levanta tu voz, por favor. Habrá gente aquí que sabe, que está entendiendo que Dios nos está buscando. Señor, Señor, aquí estamos, aquí está tu iglesia. Somos tus hijos y tus hijas. No te quiero quitar del versículo, si lo hacemos todas las mañanas. Levantemos nuestros voces al Señor. Tú eres alfa y omega, te adoro, mi Señor. Tú eres digno de alabar. Eres alfa y omega, te adoro, mi Señor. Tú eres digno de alabar. Recibe te adoro, mi Señor. Tú eres digno de alabar. Para pasar frente si gustas, sí, Señor. Sigue toda la gloria, te adoro, mi Señor. Tú eres digno de alabar. Si quieres tocar, me vas haciendo. Tú eres alfa y omega, te adoro, mi Señor. Tú eres digno de alabar. ¿Alguien quiere ver mis hermanos acá al frente? Tú eres alfa y omega, te adoro, mi Señor. Tú eres digno de alabar. Delante del Señor que amate. Tú eres alfa y omega, te adoro, mi Señor. Tú eres digno de alabar.
Yeah.